generalmente sobre el lo más serio. Nadie quiere que diabetes. Entonces, la introducción de estas complicaciones de la hiperglicemia se puede ver el estado hipertensivo. La hipoglicemia es lo más frecuente. La hipoglicemia se define cuando la glucosa es menor a 70. En el diabetes, en una persona que no es diabética pero menos de 55. ¿Ya? Glucosa menos de 55 es una persona no diabética. O sea, si ustedes toman la glucosa en ese 60 está normal. Ya está normal. O ya justo en la consulta, ¿no? Una hora, ¿no? Así de normal. Yo otro paciente que venía de nosotros 300, 380, le medimos, tenía 400 en el glucómetro y tenía glucosa 3 cruces en la orina. Tenía cuerpo cetónico. O sea, ya el paciente estaba a punto de hacer situación diabética. Y tenía otro dato interesante, ¿no? Tenía leucocitosis. Entonces, la hiperglicemia puede venir con leucocitosis. O sea, puede dar una idea de como que es una infección. Entonces, mira, esta es su glucosa. No guarda mucho. Pero ese está en 390. ¿Qué le indicamos? Insulina 25. ¿Por qué insulina 25? Porque el paciente tenía ya casi 400 de glucosa. Generalmente la insulina, la Lantus, la Argentina o la Lapicera se indica al paciente cuando la hiperglicemia post comida es 120, 180, 200. Si es 400 es porque el señor come bastante. Ahí le voy a pasar ahorita al delegado Septiembre sobre el curso de la paciente que me mandó los exámenes. Bueno, tiene 2 cruces de cuerpos cetónicos y 3 cruces de glucosa. En esos casos siempre hay que sacar un AGA. No le sacamos el AGA, pero sí lo hemos hidratado al paciente. Es importante que el paciente con hiperglicemia debe tener su examen de orina y aparte su AGA. Entonces, ¿qué tipo de insulina utilizamos en estos casos? Insulina rápida. La insulina R, que es la frasquito amarillo, o los lapiceros, glucina, asparolítico. Esta es la que sería. ¿Cuál es su inicio de acción, su pico, efecto y duración? Esto se produce en los exámenes, ¿no? Por lo menos tiene que saber de la N y la R. ¿Cuándo inicia la acción? ¿Cuál es el pico? ¿Cuál es la duración? Por ejemplo, ¿no? Si un paciente viene con ese 400 de glucosa y tú le colocas 10 unidades de insulina R, ¿en cuánto tiempo debería ser la medición de la glucosa? A ver, ¿qué me dice? ¿Está viendo eso? ¿Cómo? Si un paciente viene con 400 de glucosa, ¿no? Y yo le inicio con 10 unidades de insulina R, ahí está justo. 10 unidades de insulina R. ¿A cuánto tiempo le debería ser la medición de la glucosa? 4, 5. A ver, aquí. Vamos a ver si vamos a hospital. En promedio, como dijo mi compañero, las 3 horas. ¿Por qué las 3 horas? Porque es el pico. Es el pico más alto, ¿no? De la acción de la insulina. Después de eso ya no va a bajar más, pero ya va a entrar en su máximo pico. Si ya después de eso ya no baja, ya, pues ya no va a bajar. En caso de las insulinas rápidas, su pico es hasta las 6 horas en promedio, duración de acción 6 horas y su pico a las 2 o 3 horas. Entonces eso es lo que se sigue. Por ejemplo, cuando dicen especialidad en misma momentos en la agencia que vean a los pacientes, le ponían como 2 litros de cloruro y le colocaban la insulina y le medían la glucosa a la media hora. Y ahí está mal, porque a la media hora recién empieza a actuar. Entonces, más o menos entre las 2 y 3 horas. ¿Por qué hacen esto? Porque en emergencias son tesitura de paciente, así que no le dan. Previo a eso que se cae un AGA, porque si tiene cetoacidosis, el paciente se hospitaliza. Entra en un estado de cetosis diabética y esa puede ser mortal. Entonces, la complicación de la cetoacidosis diabética llega a ser hasta un 20% de manifestaciones en la diabetes tipo 1. En adultos y hasta un 30% en niños. Como hemos dicho, la cetoacidosis diabética es más frecuente en diabetes tipo 1. Mientras que el estado hiperglicémico hiperosmolar es más frecuente en el tipo 2. Miren su mortalidad. 16% de la estado hiperglicémico hiperosmolar y de la cetoacidosis es 5%. Pero hace más o menos 2 años se cumplió el centenario de la insulina. Ya la insulina cumplió 100 años. La insulina lo descubrieron a partir de extractos de páncreas de perros. Antes los niños tenían pues comas diabéticos y no daban solución, se morían niños por deshidratación. Entonces, estas son las 2 emergencias metabólicas de la diabetes. La situación diabética es más específica, como dice, de la diabetes tipo 1 y el estado hiperosmolar de tipo 2.
Pero ahora ya no están así, ¿no? Hemos dicho que hay un cuadro de cetosis Crohn. La cetosis Crohn es la cetosis de diabético tipo 2. ¿Cuál es el factor predisponente más importante? La mala derecha del tratamiento. Como el paciente venía, mala derecha del tratamiento. Y es muy interesante, mira, el 20% de los casos de cetosis recurrentes es porque estos pacientes tienen depresión o problemas de colon alimentario. Hay que recordar que el paciente diabético tipo 1 va a usar insulina toda su vida. O usa insulina inyectable, se va a inyectar o usa una bomba de insulina, ¿no? Lastimosamente pues es caro, ¿no? O sea, un lapicero de insulina más o menos vale como 70 soles y es un niño que se dan 3 por mes, están 200 soles. De la insulina rápida y la lenta, o sea, 4 lapiceros, por lo menos sus 300 soles al mes. Y aparte las agujas. Entonces es un contexto un poco complejo. Pero esa es la pregunta de examen. ¿Cuál es la causa más frecuente? Mala derecha del tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? La fisiopatología es que en ambos hay deficiencia de insulina, tanto en la cetoacidosis como en el estadio hiperosmolar. Pero la diferencia está que en el estadio hiperosmolar, que es el de acá, este ladito, hay mayor deshidratación. Por ende va a haber hipernatremia, hiperosmolaridad. En cambio, en la cetoacidosis hay más acidosis metabólica. En el estado hiperosmolar, el paciente se deshidrata, pero no le lleva la acidosis. O sea, tiene glucosa de 1000 con pH normal. Pero con hipernatremias, hipernatremias, hiperosmolaridad. ¿Y por qué? Porque acá la deficiencia de insulina es relativa y acá es absoluta. Entonces, en ambos, la deficiencia de insulina va a ir acompañado de un exceso de hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras son las hormonas hiperglicémicas. Las hormonas que producen hiperglicemia, como la hormona de crecimiento, el cortisol, la adrenalina y el glucagón. Todos son esas hormonas. De hecho, el glucagón nos va a servir a nosotros para tratar al paciente con hipoglicemia. Entonces, esa es la principal diferencia, ¿no? Entonces, tanto en la cetoacidosis como en el estadio hiperosmolar hay un aumento de estas hormonas contrarreguladoras que se aumentan por el estrés de las infecciones, ¿no? El paciente puede ser un diabético no controlado y pasa infarto. Y ese infarto es un estrés para el paciente y eso le lleva a que aumente el cortisol, el glucagón, la catecolamina. ¿Y qué es lo que hace? Hace que se active esta enzima, que es la lipasa sensible a hormonas. Esta lipasa sensible a hormonas hace lipólisis. Es decir, que el tejido graso, que es graso, se convierte en ácido graso. Pasa de triglicérido a ácido graso. Y ese ácido graso va a formar cetonas vía el ciclo de Krebs. Y esto genera cetoacidosis. ¿Qué va a pasar? Que disminuye la utilización de la glucosa. O sea, el paciente ya no utiliza su glucosa, se queda en la sangre. Hay una hiperglicemia. Y también va a haber esto, ¿no? Proteólisis. O sea, las proteínas empiezan a descomponerse en aminoácidos. Y los aminoácidos, tanto como los ácidos grasos, entran en una vía que se llama gluconeogénesis, más formación de glucosa. Y a la vez, más formación de cuerpos cetónicos. Y eso origina hiperglicemia. La hiperglicemia se acompaña a toda hiperglicemia, como dijo la paciente hoy día, ¿no? Que dijo la paciente que orinaba 5 veces en la noche. Ahora orina una vez. La hiperglicemia se compara de glucosuria. El cuerpo es sabio, ¿no? No lo va acumulando, lo acumula la glucosa. Lo elimina. Lo elimina. Y eso genera pérdida de electrolitos, deshidratación y hipovolemia. Sin embargo, en el estadio hiperosmolar, la glucosa más alta ya no genera tanta acidosis, sino genera más deshidratación y hay hipernatremia y hiperosmolaridad. Hay que tener en cuenta que la hipernatremia y la hiperosmolaridad puede llevar a la trombosis y el paciente se puede tener un tromboembolismo pulmonar. Los pacientes con cetoacidosis más bien hacen daño renal, hacen acidosis metabólica anión GAT elevado, ¿no? Ahí hemos dicho que el anión GAT puede ser normal o elevado, ¿no? Y vamos a ver luego cómo se calcula la fórmula, porque eso se pregunta en el examen. La cetosis diabética, ¿cuáles son los síntomas? Polidipsia, poliuria, polifática, estupor. La famosa respiración de Kussmaul, que es un paciente que hiperventila, ¿no? El aliento cetónico. Yo tenía un videito de hace 2 años que filmé con sus amigas, con sus compañeros. O sea, si ves que el videito lo estaba buscando, no lo he encontrado. Encontramos una paciente así, con cetoacidosis. Visión borrosa, boca seca, aliento cetonas, náuseas, ¿no? Todo paciente que tiene hiperglicemia con dolor abdominal, hay que pensar que no sea una cetoacidosis. Ha pasado pacientes así, que piensan que es apendicitis, abdomen agudo quirúrgico, lo abren limpio. Y cuando es limpio, el cirujano agarra lo que hace, agarra la apéndice y lo cachetea y le pone congestivo. Porque
Porque esa apéndice que tú lo cortas, tienes que mandar la anatomía patológica. ¿Y qué te va a hacer el anatomopatólogo? Normal. Ha pasado eso. Pasa, todo en Perú todo pasa. El estadio hiperosmolar también va por ese lado, pero va con taquicardia, hipotermia. El inicio es más insidioso. Hay hipotensión y sobre todo hace esto, ¿no? Alteración del sensor. Ese es el verdadero combo, ¿no? Como el hiperosmolar. En cambio, que el decano, no, el paciente tú lo ves tranquilo, pero poligólico y polidítico. ¿Cuál es la triada diagnóstica, no? Hiperglicemia, cetonemia y cese metabólico, ¿no? La acidosis metabólica es definida por un pH menos de 7.3 y un bicarbonato menos de 18. La cetonemia, generalmente, los cuerpos cetónicos lo medimos en examen de orina. ¿Ya? Por ahí, pásale, por favor, repásate primero. Hay brazos celulares. Cuerpo cetónico de 2 cruces a más, hay que sospechar cetoacidosis, porque con una cruz puede ser una deshidratación, puede ser una hipo. ¿Ya? Ahí el compañero Pexel le va a pasar. Y la hiperglicemia, más de 250 en adultos y más de 200 en niños. Eso quiere dar a entender que todo paciente de glucosa más de 250 en emergencia que se lo haga por la cetoacidosis. ¿Ya? Pero vos te examen, no va a ser piel glicosilada. La clasificación se hace en base a eso, en base a brecha iónica, que es el añón GAP, el bicarbonato y el pH. Las cetonas en sangre no se miden por el tema de costos, pero en Estados Unidos sí se miden. Ahí vieron el paciente, ¿no? Pasaron fotos, ¿no? Tiene 3 cruces. Dos cruces. Dos cruces, ¿no? Dos cruces. Las cosas que están en clases en creo que los 250 es considerado cetoacidosis. Sí, siempre y cuando tenga el paciente acidosis metabólica. Siempre y cuando. Tengo no presente. Claro. No, pues se tiene que tener cetoacidosis diabética para pensar en eso. Porque hay pacientes que hacen glucosa de 600 y el pH no se mueve. No tiene hipertensión, no tiene nada. Tienes una hiperglicemia clara. Pues la clasificación se divide acá, ¿no? Leve, moderada, severa. Esto va a depender mucho del pH y del bicarbonato. Para decir que es severo, es que el bicarbonato es menos de 10 y el pH es menos de 7.6. En todo va a haber cuerpo cetónico positivo, metiloxibutirato positivo. Y el otro es el añón GAP, más de 12, más de 12. Acá generalmente va a haber estupor o coma. ¿Cómo se calcula el añón GAP? Es sodio menos el cloro menos el bicarbonato. ¿Ya? El añón GAP debe ser menos de 10. ¿Por qué? Porque hay acidosis metabólica de añón GAP normal, que esa es la enfermedad renal crónica. Eso es lo más frecuente. En el hospital sí, pues lo más curioso había que el paciente era bien llamativo, ¿no? El paciente que se dializaba hacía hiperglicemia. Entonces tú le tomabas el agua al paciente que se dializaba y hacía hiperglicemia. Pero el paciente que se dializa siempre anda acidemia, pues. Entonces, si encuentras tu acidemia y encuentras que no orina ese paciente mucho y encuentras hiperglicemia, ¿qué piensas? Una cetoacidosis. Pero si se dializa, ya no, pues, ya no. Entonces, ahí la clave es ver el lactato. Generalmente los pacientes que hacen cetoacidosis diabética no tienen lactato elevado, tienen un lactato normal, en que lo que se dializa es 5. Porque si yo te presento un paciente que hace, se dializa, ¿no? Y tú le tomas, viene cansado de caída, toma la glucosa 400, le tomas el pH 7.2, no es que no se dializó ayer, está en acidosis. Te invita a pensar que es una cetoacidosis. Pero ahí la clave es el lactato. El lactato elevado no es cetoacidosis diabética, porque esa es acidosis láctica, que es otro tipo de acidosis. Y lo otro es el estadio hiperglicémico hiperosmolar. La glucosa más de 600, pH normal, bicarbonato normal, y el añón GAP puede estar variable, pero el paciente las modalidades aumentales, ¿no? ¿Cómo se calculan las modalidades efectivas? 2 veces el sodio sobre la glucosa entre 18. La URI generalmente lo considera con eso, osmolaridad sérica completa. Hay otros casos que se ha hablado de cetoacidosis diabética con glucosa normal. Eso se está dando muy frecuentemente en pacientes que son gestantes, en niños y en pacientes que consumen estos medicamentos, los SGLT2. Los SGLT2 son medicamentos que te pueden dar cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque los SGLT2 te hacen glucosuria y forman cuerpos cetónicos para generar un estado de ¿cómo le llaman ese estado? En
en el corazón y en el riñón entra en un estado de... ¿Cómo se llama ese término? No es un término de acidosis, pero es un estado donde el paciente ingresa como en un estado de hipoxemia, un aumento negativo en oxígeno. Entonces, estos pacientes generalmente son diabéticos tipo 1, largas, diabéticos tipo 2 que toman CGLT2 o embarazadas, o pacientes que consumen alcohol. En estos casos, los pacientes van a encontrar la acidosis metabólica, los cuerpos cetónicos positivos, pero la glucosa normal. Y se trata igual. Ahora, ¿cuáles son los datos bien llamativos de estos pacientes? Que estos pacientes pueden hacer leucocitosis, ¿no? Como esa paciente, ¿no? Como el caso que ven, que tiene 12.000 leucocitos. Los leucocitos normales menos de 10.000. Miren, esa paciente tiene 12.000. Sodio sérico alterado, puede elevarse o disminuirse. El potasio también puede alterarse. Acuérdense que el potasio tiene que ver mucho con el pH. En un estado de acidemia, el potasio sale de la célula y se intercambia. Hace un intercambio. Hay una bomba que se llama potasio hidrogenasa. Cuando sube el pH, aumenta los cuerpos cetónicos, baja el pH por ahí una acidemia, hay muchos aniones hidrogenados en la sangre, eso es tóxico para el cuerpo. Entonces la célula, ¿qué es lo que hace? Entra ese hidrógeno al intracelular y el intracelular elimina potasio. O sea, origina una hipercalemia de transición. Y la deshidratación puede tener efectos sobre la albúmina, la milasa o la CPK. Entonces, el tratamiento de resolución de esos pacientes se basa en esto, ¿no? La hidratación, la insulina y el factor desencadenante. Y a la par del manejo de electrolitos, potasio, fósforo y bicarbonato. La resolución de la cetoacidosis es 18 horas como máximo y hiperosmolar 12 horas. Pero han pasado pacientes que demoran hasta 24 horas. Estos pacientes utilizan insulina endovenosa. Entonces, el tratamiento, acá les estoy dejando, miren, para que recuerden cómo son las soluciones, los frascos y las ampollas, ¿no? La solución intragantrémica, la 1 molar, la media molar, la destroza, el hipersodio, el calio, el bicarbonato de sodio y el gluconato de calcio. ¿Ya? Ese le va a servir mucho para su internado. ¿Cómo se calcula? Entonces, los endocrinos, los nefrólogos manejamos esto. Eso es lo más común, pero es muy fácil. Tanto así que se te hacen hambre. Entonces, miren, este es el esquema de cetoacidosis. Esto viene del año 2017. Incluso un artículo está del año 2009. Hasta ahora no se ha cambiado nada. Sigue lo mismo. La única novedad es esto, que puedes utilizar insulina subcutánea. O sea, puedes utilizar los lapiceros en pacientes con cetoacidosis. Utiliza subcutánea. Pero solamente en cetoacidosis leve. La moderada y severa sí o sí es insulina endovenosa o la absorción del medicamento. Entonces, ¿eso cómo lo desglosamos así? Vamos a empezar primero con la parte de los fluidos. Entonces, al paciente, ¿cómo se le hidrata? Se le hidrata de 500 a 1 litro en 1 hora, con chorro. Y luego de eso, ya se evalúa el sodio corregido. El sodio se corrige en base a una fórmula. Busquen cuál es la fórmula de corrección de sodio. Cuidado, voy a venir un caso así. Entonces, el tratamiento es con líquidos endovenosos para expandir el volumen intravascular, mejora la refusión renal, reduce la resistencia a la insulina. La solución preferida inicial es la solución isotónica, el cloruro de sodio, de 500 a 1 litro por hora durante las primeras 2 horas. Luego de eso se toma un sodio sérico. Si el sodio sérico está elevado, o sea, tiene incarnatremia el paciente, o tiene un sodio normal, el siguiente paso para tratar al paciente es con solución al medio. ¿Cuál es la solución al medio? Al 0.45. Si el paciente tiene sodio bajo, a pesar que lo ha corregido el sodio, mira, acá está la fórmula de corregir el sodio. Continuamos con solución 1 normal. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la mejor fluidoterapia en el paciente? Miren, este es el paciente normal. Este es el paciente con cetoacidosis y este con estadio hiperosmolar. Si se dan cuenta, el estadio hiperosmolar deshidrata más al paciente. Más o menos la que más se acerca a lo normal es esta, la solución al medio. Este es más a lo normal. O sea, que se parece tanto en el intracelular, el intersticial y el intravascular. O sea, por eso que al inicio nosotros siempre hidratamos al paciente con solución salina, pero básicamente para evitar la hipotensión, porque la solución salina evita la hipotensión, la hipoperfusión y el shock. La siguiente paso es hidratarlo con solución a media normal, excepto que el paciente tenga hipernatremia. El segundo paso ya es el manejo de los electrolitos. ¿Por qué hemos dicho eso? Porque el potasio intercambia con
los iones hidrógenos. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque si a un paciente le colocas insulina y tiene hipocalemia, lo matas al paciente. Porque la insulina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bajar la glucosa y va a bajar el pH, va a resolver la acidosis. Por lo tanto, el potasio que está abajo lo va a bajar más. Y el paciente fibrila y se muere. Entonces, por eso es importante que el potasio más de 5, le colocas insulina a ojos cerrados. Menos de 3, suspendes la infusión de insulina y primero corriges la hipocalemia antes de iniciar la insulina. Cuidado, muchachos. Y entre 3.5 y 5 le colocas la insulina en simultáneo. En un brazo la insulina y en el otro brazo el cloruro. Es bonito porque vas aprendiendo eso. Menos de 3 se suspende la infusión. Más de 5 no hay problema. Y de 3 a 5 se agrega una ampolla de calio. O sea, en la hidratación ya va no solamente la parte del cloruro, sino también el calio. ¿Ahí no tiene un plumón? Un plumón. ¿Cuál es el objetivo del potasio? Entre 4 y 5. La segunda parte es el bicarbonato. El bicarbonato mata a la gente también. El bicarbonato te puede producir hipocalcemia. Te desvía la curva de oximoglobina singular. Te produce hipercalcio. Por eso es que se ve cuándo va un bicarbonato. Tiene unas indicaciones, ¿no? Los nefrólogos se dan bicarbonato por el pasto, ¿no? Pero es porque el paciente no orina. Al no orinar, retiene ácido en tu cuerpo. Entonces, tienes que dar una única forma de bicarbonato. Pero el paciente con concentración es un paciente normal, como nosotros, que se descompensó, pero su riñón funcionaba normal. Por eso es que nosotros, para dar bicarbonato, el pH debe ser menos de 6.9. O sea, una severa. ¿Ya? Es una severa. Por eso es que el bicarbonato, más de 7 no damos, 6.9 para abajo sí damos. ¿Cómo damos? Damos 4 ampollas de bicarbonato de sodio y una ampolla de calio, como dice acá. Y lo otro es el fósforo. El fósforo hay que tener que darse cuenta, porque cuando el fósforo está bajo puede originarte depresión respiratoria o tener miocarditis. Y finalmente la insulina. Y la insulina, si se dan cuenta, el último paso es la insulina. ¿Eso qué significa? Que todo paciente con cetoacidosis o intramuscular, no hay por qué deshacerse. Porque hay primero que hidratarle, ver los electrolitos, ver la presión, ver el hidratante, ver todas las comorbilidades, hacer una pancreatitis. También es el diagnóstico diferencial. La cetoacidosis que eleva la milasa, la lipasa, porque es una inflamación pancreática. Entonces la insulina es endovenosa, generalmente, ¿no? A menos que estés en la clínica 1, pero no tienes placa como ustedes, y le ponemos la pizzerito, ¿no? Jeringuita de 20 soles. Entonces, ¿qué insulina usamos? Endovenosa. También usamos un bolo. A veces algunos tienen dos escuelas. Dar un bolo y luego continuar con 0.1. Pero a mi escuela es más fácil, darle 0.15. Porque en el bolo la enfermera va a tener que bailarlo 0.1 y colocarle y luego colocarla bien. Entonces, en el 0.15 de frente coloca la bien. Más práctico. 0.15. Entonces, la insulina, ¿qué es lo que hace? Disminuye la producción endógena de glucosa, aumenta la utilización periférica de glucosa. Y mire qué hace la insulina. Disminuye la secreción de glucagón, disminuye la cetogénesis y disminuye la lipólisis. Todo, pues, la insulina resuelve todo. ¿Cómo se coloca? 0.1 unidad de kilo por peso por hora en bolo, y luego continúa la infusión. Esto es lo que dice la teoría. Pero la otra escuela es de 0.15. 0.15 de frente. ¿Cuánto pesa el niño? 60, ¿no? 0.15 por 200 a 9 unidades. Pero hay uno que dice que no se considera diabética, 9 unidades. 9 unidades por hora. Por eso tiene un pulmón ¿hasta cuánto? Hasta que la glucosa llegue en 200, de cetoacidosis y 300. Eso puede pasar. ¿Por qué le digo eso? Porque tú fácil, ¿no? Nosotros trabajamos rápido. Ya, sabes, por 20 unidades por hora. Eso lo bajas en una baja glucosa. Pero a mucha bajada de glucosa el paciente lo puede matar. Lo priva la vida. Entonces, una vez que el paciente llega a menos de 200 en cetoacidosis o 300 en hiperosmolar, ¿qué hay que hacer? Reducir la dosis de insulina. Se baja a la mitad, de 0.1 a 0.05. Y además se hace el switch. Ya el paciente ya no se queda solamente con cloruro, sino se agrega dextrosa. Por lo cual el paciente está en NPO. O sea, en la primera fase de la cetoacidosis, lo que queda, segunda fase.
La indicación, ¿cómo sería? Ya la indicación médica. NPO, hacemos cloruro de sodio, ¿no? Al 0.9, MCC. Lo que comúnmente hacemos esto, 1 o 2, pasar los frascos en 2 horas, ¿no? Es lo que dice la teoría. Pero si el potasio está bajo, luego de eso ya se pide un sodio, ¿no? Si el sodio está normal o elevado, pasamos a cloruro de sodio al 0.45 MSC. Si el sodio está bajo, continuamos con solución al medio. A esto ya le estamos agregando el cloruro de potasio. Si el potasio está entre 3.5 y 5, el cloruro de potasio una joyita, igual acá, o un calio. Nosotros de forma práctica, para no evitar, porque al médico le gusta una rápida, es decir, acá en el potasio le agrega solo. Esto va a ser hasta cuánto? Hasta que la glucosa llegue a 200. Una vez que pasa eso, nosotros hacemos el switch. Esto va a ir a una infusión, más o menos 250 mililitros por hora. De 150 a 250, ¿no? Más o menos. Si es abuelito, me voy para 150. Si es joven como usted, me voy a 250. ¿no? ¿Por qué? Para no funcionar el pulmón, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, como generar falla cardíaca. Una vez que la glucosa llegó a 200 en cetoacidosis o 300 en hiperosmolar, significa que hay que hacer ya el switch. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya la indicación cambia, ¿no? Porque el paciente evoluciona. Vamos a la segunda cara. Ya el paciente sigue en NPO, ya el paciente está con cloruro de sodio a 0.95, que es la solución al medio, más un calio. Y de repente el paciente está acidótico, ¿no? Entonces ya le agregamos bicarbonato de sodio. 4 ampollas. Y eso ya lo estamos pasando a 150 mililitros por hora. Mililitros por hora. ¿Ya? Así las bombas de infusión se pasan 150 mililitros por hora. Y los otros 100, doctor, ¿qué lo hacemos? Lo hacemos en destrozo. Destrozo al 5%. Un hipersodio, H de hipersodio y un calio. ¿A cuánto? A 100 litros por hora. ¿Cuánto suma esto? 50. ¿Es lo que se hace? Obviamente el paciente hemos dicho que hay que hacer una úlcera de estrés, ¿no? Un pequeño bagazo, omeprazol, 40 miligramos, no sé. Sulenoxaparina, ¿no? Riesgo de trombosis. Enoxaparina profiláctica. Y lo otro es la insulina. Entonces, la insulina, que empezamos acá, acá empezamos a decir, ¿cómo se pone la insulina? Insulina, así se coloca. R, 100 unidades. O sea, todo el frasco se diluye. Todo el frasco. ¿Verdad? Más cloruro de sodio 0.9 en 100, en volutrol. Y esto se pasa a 0.15, o como comentaba ahí, ¿no? Como dice su compañero, 9 unidades por hora. Hace que la glucosa, 9 unidades por hora, que más o menos equivale a 9 mililitros por hora. Porque la maquinita viene en mililitros por hora. Pero acuérdense que es 100 unidades por mililitro, o sea, 1 unidad equivale a 1 mililitro. Y lo mismo, por ejemplo, para que entra en shock, ¿no? Le colocas noradrenalina, ¿no? En especialidad en el hospital de UCI, ¿cómo manejamos el shock, no? Yo voy a estar esperando en la difusión, ¿no? En el 2002 se bajaban unas cosas para empezar hidratación, noradrenalina, insulina. Ya viene el UCI solamente corregir acá, con el tubado. Porque no vas a esperar que se muera, vamos a hacer de frente ya, protectivo. El médico siempre tiene que darse cuenta cómo va el paciente. No vas a esperar que le den neumólogo cuando está con crisis respiratoria, y le indica su hidrocortisona, su nebulización, su hidratación. Ve la parte renal, está hidratándose, le corta la furosemida, porque a veces el médico indica furosemida, pero a paso, ¿no? Y se incurre el riñón, mucho furosemida incurre el riñón. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, estamos así, ¿no? De esto.
¿Y qué hacemos? Bajamos al 50%, o sea, hacemos la misma preparación, ¿no? Insulina, R, más cloruro de sodio, a 0.9. Ya en este caso, ya está en 9, si no le pasamos a 4 unidades por hora. O 4 mililitros por hora. Cualquiera de las dos opciones. Bueno, ahí mi profesor me dijo, no, pero no me pones 4 mililitros por hora. 4 unidades. Y uno ya lo va titulando. De acuerdo a la presión. La noradrenalina de acuerdo a la presión. Y la insulina de acuerdo a la glucosa. Es fácil. Ya entonces vamos haciendo los pasos así. Se va haciendo la puño, vamos a hacer. Es la indicación médica, ¿no? El primer paso, el segundo paso. Y el tercer paso es cuando ya se resolvió. Sino que eso, como les digo, ya uno lo tiene memorizado. Entonces, ¿cuál es el objetivo en ese caso de la glucosa? ¿No? Que si esto ha sido 150 a 200 y el hipermolar de 200 a 300 y uno va jugando. Porque imagínate que llega, una vez lo vacilaron en jefe de emergencia regional, la glucosa le bajó a 60 y le suspendió la insulina. Y el ya me llama, pero ¿qué otro le estuvo mío? O sea, ¿por qué le dicen que yo ya un pelo, ¿no? Bien, un poco. Si la glucosa te baja a 60, ¿hay que hacer? A ver, pregunta Cachete. Teníamos otro nombre. De durmiendo. No me pagan peso. ¿Qué hace, amigo? 60. Dale que experimento. Y pongamos como amigo que para 2 meses. Toma la glucosa 60. 2 de la mañana, 3 de la mañana. A veces pasaba, a mí pasaba que estaba en ventilador mecánico y en la cabeceada de 40. Y empiezas a jugar. No se suspende la insulina. Lo que hay que hacer es hacer claves. Cambia de mano, esto lo pasas a 200 mililitros, esto lo bajas a 50 y esto lo reduces, pasas a 1 unidad. Y la inhibe. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hemos hecho en la anterior clase, el tiempo de vida media de insulina es 5 minutos. El efecto rápido se va. Porque si tú lo suspendes, yo te puedo originar una hiperglicemia de rebote. Y vuelve a la cetosis. Recuerden que estás poniendo de estrógeno. Entonces, ¿qué hay que hacer solamente? Bajar la dosis de insulina a 1 unidad por hora. Aumenta la estrógeno y bajas el cloruro. Empiezas a jugar. ¿Hasta cuándo vas a jugar? Hasta que su glucosa permanezca en este rango. Y hasta que se resuelva la acidosis. ¿Cuáles son los criterios, no? ¿Cuáles son los criterios? Acá están los criterios de solución. Si el paciente ya llegó a esto, ya está recuperado. Ahora, el paciente pues, no ya manda a su casa. Como esta manera interconsulta, ¿no? Paciente con cetosis resuelta. Indicaciones de algo. No se va a ir conectado pues, con insulina a su casa. Y tranquilo. ¿Qué pasa al hacer la transición? O sea, vamos a hacer la transición de insulina endovenosa a subcutánea. Entonces, esto ya ves, este es el ejemplo que vamos a ver. Ya se resolvió. Esto ya ves, el paciente le va a dar de alta, ¿no? Y empieza a comer. Ya tiene su dieta para diabético. Esto no, ya está comiendo. Y quedamos con la insulina. Entonces vamos a pasar de insulina endovenosa a insulina subcutánea, ¿no? Esto es lo que vamos a pasar. Y acá le vamos a dejar la prescripción de endovenosa subcutánea. Cuando ya cumplió todos estos criterios, ¿no? Sea cetoacidosis o sea hiperosmolar. Parece que sea el otro haga. Por eso que en la cetoacidosis y en el estado hiperosmolar los hagas se hacen cada 4 horas. Y la glucosa cada 2 horas. Porque han visto que la glucosa se fue a 60, ¿no? Te lleva. Entonces, por eso te dice un paciente, no, tengo la glucosa muy alta, no te preocupes, no le pones la bomba de difusión, se lo bajas en 1 hora. ¿Cuándo bajas? Pero la cosa es cómo lo bajas, para no producir un daño. No producir un daño. Entonces, digamos, el tiempo de vida media de la insulina 5 minutos, como le habíamos dicho. Hay que tener cuidado del cese abrupto de la insulina, porque puede originar una hiperglicemia de rebote. Acuérdense que esta insulina, la NPH y la glargina, que va a utilizar el paciente subcutáneo, tiene un tiempo de vida media de 2 horas. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el paciente está conectado con la insulina y tú ya le cortas y lo pasas a NPH o lo pasas a glargina. No. Tienes que primero colocar la dosis de insulina para recién suspender la infusión. O sea, de aquí para acá tiene que pasar 2 horas.
tú ya le colocas insulina NPH e insulina R. Es lo que va a llegar a casa o a hospitalización. Las dos. Vamos a poner 12. Pero dentro de venosa, para que lo pases subcutáneo, tiene que pasar 2 horas. ¿Por qué 2 horas? Por el inicio de acción de la NPH y de la glargina, que son 2 horas. Para luego recién desconectar. Porque si no te va a aparecer nuevamente una hiperglicemia de rebote. ¿Y a cuánto se pasa? Mire, el paciente que nunca recibió insulina, la dosis va a ser de 0.5 a 0.6. Supongamos su compañera, ¿no? Hay un hecho que su compañera pesa 60 kilos. 60 por 0.15, 9 unidades, ¿no? Acá estamos a dosis de insulina 0.15. Acá reducimos al 50% y acá ya se resolvió. Si ella pesa 60 kilos, vamos a darle la mitad de la dosis de insulina, 30 unidades. Entonces esas 30 unidades se pueden dividir así, ¿no? 10 de la mañana, 5 de la noche, desayuno y cena. Y 5, 5 y 5. Desayuno, almuerzo y cena. Y ahí hace las 30 unidades. ¿Ven bien? Va a ser esto. Pues eso es lo que se hace. 10 de la mañana, 5 de la cena, 5, 5, 5, 5. Esa es la suposición de que el paciente coma poco de noche. Pero ya hemos visto pacientes como algunos de sus compañeros, que el paciente tiene una paciente que tiene que comer como tirado al bajo. 500 de glucosa en la noche. 500, 400, no. Contigo conmigo, ¿no? 500, ¿no? En líquidos. Y pensar que se colocaron su vida, ¿no? Y esa persona ya refiere ese sistema. Pero hay pacientes de todo tipo, ¿no? Divide la mitad de la base de la mañana y la mitad en esto. Así se pasa, ¿no? Y el paciente dice que va a su casa. El esquema de eso. Entonces es bueno que ustedes sepan por lo menos esas nociones, ¿no? No suspender insulina de golpe, hidratar, antes de colocar insulina de golpe potasio, el fósforo, medio subbicarbonato, ¿no? Por eso, ¿no? Nadie quiere que ustedes lo manejen al paciente, pero por lo menos ni de hidratación. ¿Qué es lo mismo? Ahí ustedes no lo que no emitieron la mirad ni más. Jamás usamos la línea. No voy a buscar luz, entonces. Las alas porque muchas formas de esto. Entonces, hay que tener también que el paciente va a UCI, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de UCI? El paciente tiene una cetosis diabética severa, bicarbonato bien bajo, o el paciente tiene otras comorbilidades, no ha hecho un impacto, ¿no? Hay pacientes que hacen cetoacidosis y se dispara en su cuerpo, o hay un infarto del cardio, tiene una radiacitis, y ese paciente se volvió complejo. Y eso es muy interesante porque es como lo que se come locura, ¿no? Hay pacientes que tienen bueno, con eso al paciente, pero acá no. Pero aprende, pues. ¿Y cuáles son las complicaciones de la hipoglicemia? Bueno, lo que se asustó el doctor Vigito, le digo, y que se ve esta no tenga miedo. Y le pido un médico magnesio que no tenga miedo, que dice que no tiene nada, pero no sé qué no se ha visto ese doctor. Un médico magneciólogo se intuba. Yo me acuerdo que en el hospital, cada especialista tiene una función. Había médicos de emergencias y desastres. Presidente, esa es la especialidad. El emergenciólogo que se agarra, viene el paciente chocado, te intubó. Tú le preguntas qué tiene y no sabe qué tiene. No sabe qué tiene. Entonces, pero esa es su función. Y uno lo aplaude por eso, porque él está formado para eso, para intubar al paciente. Viene el nefrólogo, le pone el candente, no le interesa por qué, pero es porque tú quieres salvar al paciente. Esa es su función. O viene el paciente, se hace fibrilación auricular, viene el electroshock y lo estabiliza el ritmo. ¿Qué es lo que tiene? Vete a saber. No sabe qué es lo que tiene. Pero esa es la función de ese médico, ¿no? Esa es su función. Entonces ya viene el médico cardiólogo, el endocrino, el nefrólogo ya ve la etiología y dirá el manejo un poco más fino de eso, ¿no? Pero esa es la función. Yo me acuerdo que mi amiga, ¿intubó qué? No sé qué tiene, pero intubada se viene. Ya estaba conectado al ventilador. Pero bien, o sea, no sabía qué es lo que tenía, pero tenía esa habilidad y eso salva vidas, porque eso es lo que queremos ver. Igual que le decía el médico emergenciólogo, él salva vidas, no sabe lo que tiene el paciente, pero lo salva. ¿Ya? ¿Ah? Claro, es lo que saca, o sea,
O sea, imagínate tener un médico que piensa lo que te ponga a pensar, no, mira, vamos a hacer esto, tú, me la cae, me muere el paciente. Claro, por eso es que el que quiere ser médico emergenciólogo, me entubas incluso echadas, le entubas. Y a veces no se puede intubar. Le tienes que hacer una maniobra así que le aplica la garganta hacia abajo, para que baje. Porque dice, lo entubaste, así que pues, estás en el esófago. Entonces, claro, o sea, pasa a todo. No, o le pusiste el catéter y luego está que se llena de aire, una infección subcutánea. Esos catéteres de diálisis son grandazos, un French así, grandazos. El de CBC es chiquitito. El de diálisis es así, grandazo. Claro, entonces, pero parece ser médico, ¿no? Aquí le destrezas para algo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la hipopotasemia, el edema cerebral, que es más en niños, la lactomiólisis y la hipercoagulabilidad. Por eso es que acá yo le digo siempre NOx, ¿no? Siempre en mis indicaciones del regional dejo en NOx, ¿no? A veces dirán en emergencia, ¿para qué? ¿Qué tipo de NOx? Pero lo dejo por eso. Porque se puede hacer un té, especialmente si son gorditos, ¿no? Como veo a mis amigos acá en Herbalife, ahí lo veo, NOx. Claro, porque hay pacientes así. Hubo un paciente que se murió de cetoacidosis y empezaron a ver pues, críticas de frente, raje, ¿no? A ver, en lo clínico, el paciente se había muerto porque tenía fósforo bajo. Nadie se dio cuenta de eso. ¿Y qué hemos dicho del fósforo? Desde que se moría, me acuerdo siempre, no digo. Mira, el fósforo que produce difusión cardíaca. El fósforo se produce de presión respiratoria y difusión cardíaca. Pues de ahí que yo siempre dejo pues, al paciente, menos mal que me da mi paciente, dejo el potasio, medir potasio y fósforo, por lo menos cada 12 horas para tener una noción. Porque luego el paciente fibriló y dice, ay, ¿por qué fibriló? ¿Qué? Pero potasio en 2 y se murió. Porque es feo, pues, o sea, tú manejas al paciente todo y que se te muera por eso, va el médico. El médico tiene que ver todo. Muy bien, ahora vamos a ver más fácil, hipoglicemia. La hipoglicemia bajada de la glucosa. Ahora, los sensores permiten que no pase eso, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos dicho, ¿no? Evitar hipoglicemia es un muy intensivo en el tratamiento de la diabetes, ¿no? Ustedes que son jóvenes, queremos su glucosilada de 6.5. Sus papás en 7, sus abuelitos en 8. Y adulto terminal, ya incluso dicen no hay objetivo de glucemia. Hay que ser más estrictos a los que tienen menos duración de la diabetes, menor riesgo de hipoglicemia, no tienen complicaciones cardiovasculares y menos comorbilidades. Se dejan del código. ¿Cuáles son los factores asociados a hipoglicemia? Pregunta de examen, ¿no? Factores clínicos, factores sociales. Miren, mayor de 75 años las mujeres, ¿no? Ser mujer tiene mayor riesgo de hipoglicemia que varón. La polifarmacia, la enfermedad renal crónica, la neuropatía, la retinopatía, ser depresivo, enfermedad mental grave, múltiples episodios de hipoglicemia. Los pacientes renal terminal, esos rápidos sin hipoglicemia, llegan a 40, 50 como si nada. ¿Cuáles son los niveles de hipoglicemia? La glucosa en N70, primer nivel, N55, segundo nivel, y tercer nivel por lo que lleva a requerir atención. ¿Cuál es la clínica? Los síntomas autonómicos y los neuroglucopénicos, ¿no? Estos por adrenalina y estos por falta de glucosa en el cerebro. Entonces uno tiene que preguntar al paciente, ¿no? En consulta, señor, ¿y usted no tiene pesadillas? Digo, no, con su mujer con pesadillas. Y otro empieza a sudar frío, y tiene hambre. Y a veces la mujer dice, ay, gordo, para, come, para, come, le está bajando la glucosa. Por eso siempre es importante. ¿A qué hora pasa eso? En el desayuno, después del almuerzo, a media mañana o al dormir. Hay que preguntar eso, ¿no? ¿Qué te da? Hambre, ¿no? Fatiga. Oye, como el médico necesita que se ve mucho drama. Hay un paciente que pasa en coche regional que se le baja la glucosa a 20 o 10. Viene por vida diabético y una glucosa en 400. Y para le colocaron insulina y lo dejaron en el DPO. 20, ¿no? De cerebral. Y me tienes una niña de menos de un centímetro. Pasa, ¿no? O de repente me pusieron sin unidades, ¿no? Porque ahorita no puedo ver el proceso. En la jeringuita, en lugar de 10, puso 100. Y nadie lo vio. Claro, por eso es importante supervisar. Y pregunta examen de Whipple, ¿no? Ahí me dice de Whipple. ¿Quiere mostrar de pasar la película? Sí. Había una vez un paciente, cuando recién empezaba en el hospital, me dijo, yo voy a utilizar la insulina en la mañana y en la noche, y dije, pues, controlar una semanita. Yo lo hago así, pues, vengan una semanita, vienen al control, para regular su dosis, pues, ¿no? Y vienen ese rápido.
tomar, así, 4 días. Yo la quería matar a Manuel, no sé cuánto, en el show. Y así porque no, se le bajó mucho la glucosa. ¿Y cuánto se colocaba? De la jeringuita, que en ese tiempo no teníamos jeringa de insulina, sino era de tuberculina, que acá en la 10 se veía su primo, que su primo era farmacéutico, que sabía más que yo. Me había colocado acá 100. Su primo le colocaba 100. Él es la mejor, no le colocó a tu primo. Claro, es que dice directo, pero. Y fuiste con el primo de la nota, que mi primo sabe. Tanto no. Pasa, ¿no? La tienes que pasar para eso. La siguiente unidad le vamos a dar un paso más interesante de la sesión. Pasa. Tienes que pasarte para aprender. Entonces, el objetivo es cuando la glucosa baja a menos 70, consumir alimentos altos que eleven la glucosa, ¿no? La gaseosa, los por lo que le ponemos a la gente, ¿no? Todas esas cosas. Los pulpín, los frugos. Y tienen la regla acá en 15. En 15 minutos debe subir la glucosa a más de 80. Si no sube en 15 minutos, hay que volver a darle la dosis. Repetir. Y si no sube en 15 minutos, ya ponerle endovenoso al paciente. Pero siempre es importante darle vía oral, porque lo que más rápido se absorbe. Entonces, mira, ¿cómo tratan los hipoglicemias los gringos? Los gringos, los europeos. Ellos son pitucos, pero no, tratan con esas tabletitas. Esas tabletitas son como si fuera un panadol, que lo pones en la boca y se disuelve. Cada 4 tabletas equivale a 20 gramos de carbohidratos de azúcar. Son tabletas de azúcar. Entonces, cuando fui a Estados Unidos compré y traía para el servicio. Y yo pensaba que no se iba a utilizar, y ahora lo tengo acá, en la tercera parte. ¿Lo van a utilizar? No. Porque ha pasado un paciente que ya con 40. Sí, tenemos 40. Está parado. No tiene ningún síntoma. ¿Cómo le da la tableta? Entonces se le da la glucosa. Eso no debe pasar, ¿no? Son pocos casos, que son tabletitas de glucosa. Que son $20. Pero ya, los gringos lo utilizan porque los peruanos no, porque cuidar pobres, ¿no? Y también traen unas tiritas para ver cuerpos cetónicos. Un poquito de una parte más por cuerpos cetónicos. Para ese caso de situación, rápido de citar. De la hipoglicemia, hay que ver mucho la desintoxicación y tratamiento, ¿no? Acá le vamos a hacer un caso. Este me vino ayer. Este paciente, mi paciente, Marcelo Chávez, él es un paciente que es un poquito irregular, pero con el apoyo familiar ha ido cumpliendo su tratamiento. Tiene 72 años, tiene diabetes, enfermedad renal crónica, falla cardíaca, cardiopatía hipertensiva, todo. Y ya trabaja de taxista, no tiene dinero. Entonces, con su diabetes ya tiene más o menos desde 2014, o sea, tiene 11 años con la diabetes. Ya le había dejado a Magle, ¿qué es la Magle? La glipirina, la metformina, 2 veces al día y la dapaglifosina. O sea, estaba tomando 3 medicamentos para diabetes. Además, toma telmisartán, hidroclorotiazida y anodipina, y bisoprolol, y aspirina. Y toma como 7 medicamentos. Él tiene diabetes, cardiopatía hipertensiva, enfermedad renal, hipertensión. ¿Y qué decía? Mira, se le adormece todo el miembro superior derecho y le da temblor, con un poco de sueño. ¿Qué nos dimos cuenta de este paciente? Que le toma la glucosa y su glucosa postprandial está en 118, sin tomar la dapaglifosina, sin tomar la metformina. El paciente estaba haciendo hipoglicemias. ¿Cómo nos damos cuenta acá también? Porque la glicosilada es 5. Cuando un paciente tiene glicosiladas muy bajas, a menos de 6, es porque está haciendo hipoglicemia. Por ende, la glicosilada nos puede dar una indicación de cuando el paciente hace hipoglicemia. Porque normalmente uno ve al paciente diabético, glicosiladas 7, 8, 9, 7.5. Miren su glicosilada, 5.2, como no diabético. Entonces, ¿qué hemos hecho con el paciente? Le hemos desescalado, ¿no? Le hemos dado Magle una vez al día, la paliza una vez al día y metformina una vez al día. De lo que tomaba 5 pastillas, se la vamos a hacer 3. Es lo que dice acá, pues, ¿no? Desescalar o desintensificar el tratamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos tratar en casa? Esto le tenemos a los pacientitos, a los que usan insulina. Le damos los síntomas, ¿no? Nosotros no esperamos a que llegue a 70, porque de repente se llega a 70 convulsión del paciente, ¿no? Entonces, esto es lógica para los pacientes. Si tiene menos de 80 y tiene todos estos síntomas, puedes hacer 3 cosas. Tomar un vaso con 2 cucharadas de azúcar, que es fácil de obtener. Tomar una cucharada grande de miel, esas cucharadas son menos. O también, mitad un vaso de fruta. O lo que yo hago es que le compro un pulpín,
este pulpín chiquito de cajita y lo tenga en la mesa de noche. Si se te baja la glucosa con estos síntomas, toma el pulpín. Y vuelve a repetir la glucosa en 15 minutos. Si es menor de 80, acude al hospital. Si es mayor de 80, ya come una fruta. No se le da chocolate, no se le da galletas, turrón, ¿no? Porque eso no es glucosa. Porque el paciente puede perder función cognitiva y se atora y se muere esa garganta. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, eso es lo que le damos al hospital. Ahora, ¿cuál es el manejo hospitalario? ¿No? Si el paciente tiene glucosa menor de 70, hay que evaluar los síntomas. Si el paciente ya está acá, ¿qué hay que hacer? Administrar un bolo de destrozo. Todo paciente con glucosa menor de 70 se trata en un diabético. ¿Cuánto le vamos a dar en bolo de destroza? Pero ¿a qué porcentaje la destroza? Al 25-50%. Pero eso no hay en el Perú. Lo que está en la literatura es americana, no hay en el Perú. La destroza hay al 5 y al 10. Y muy raro al 50. ¿Dónde vas a encontrar 50 si la hipoglicemia te da 3 de la mañana? ¿Dónde lo encuentras? Antes de eso, pues, ya hay este destroza 10. Ahí está, ¿no? La zampollita de destroza 33. 33%. ¿Cuánto tienes que darle? 50 mililitros de destroza al 50%. 50 mililitros. Más o menos de 25 a 50. Luego infusión continua. Si no tiene acceso venoso, ¿qué damos? Glucagón. Que glucagón no hay en el Perú. ¿Qué hacemos? Damos hidrocortisona nosotros, si no me acuerdo. Voy a repetir a los 15 minutos, ¿no? Esto es lo que me he dicho ya en casa y esto es acá en hospitalario. Más o menos, para que ustedes se den cuenta, cuando la destroza es al 5%, tiene más o menos 50 gramos de carbohidrato. Cuando la destroza es al 10%, tiene 100 gramos de carbo. Y si la destroza es al 50%, tiene 500 gramos. Entonces, ¿qué nos dicen ahí? Al paciente hay que darle 30 mililitros de destroza al 50%. O sea, hacemos una regla de 3, ¿no? La destroza al 50% tiene 500 gramos de destroza. 500 gramos de destroza está en 1000 mililitros. Miren 1000. ¿Cuánto le vamos a dar? Póngale 50 mililitros. A ver, multipliquen. ¿Cuánto sería? 500 por 50 entre 1000. ¿Cuánto? 25 gramos, ¿no? 25 gramos. Este es el tratamiento. El tratamiento es 25 gramos de destroza. ¿Qué lo podemos hacer con esto? Mira, la destroza 33, ¿cuántos ampollitas damos? 4. Porque cada ampolla tiene 6 gramos. 6 por 4, 24. Tiene 6 por 5. 3 y 5. 6 a 4 ampollas. Calculamos matemáticamente. Como no tenemos destroza al 50%, damos. Cada ampolla tiene 6.6 gramos. 4 ampollas, ahí están los 35 gramos. Y si diéramos de destroza al 10, ¿cuántos mililitros daríamos? Si queríamos calcular 25 gramos de destroza del paciente y no tenemos ampolla de destroza 33, sino tenemos un frasco del 10%, como lo ves ahí, ¿cuántos mililitros le darías? Ya te cuenta que la destroza al 50% era 50 mililitros. Y le comparto un montón. Y ahora, ¿por qué no pasas estos pacientes aquí? ¿Cómo funciona? No lo pasa. Más fácil es que le coloque las 4 ampollas. Cada ampolla viene de 20 mililitros. Cada ampolla tiene 6.6 gramos. Por eso que son 4 ampollas. ¿Cuánto es la dosis? 25 gramos. Mira, ya estamos dejando. Ahora que no sea. Muy bien. Las complicaciones crónicas son las que ven ahí. Diabetes,
pulmonares, falla cardíaca, coronaria, cerebrovascular y enfermedad periférica. Cuando se comienza la neuropatía con la enfermedad periférica, forma famosa diabetes. Y por ahí que puede ser una complicación más que no es vascular, que es el hígado graso. En la enfermedad cardiovascular tenemos la hipertensión, la cardiopatía isquémica, la falla cardíaca. De la hipertensión nosotros hemos dicho que hay que tratar al paciente con la presión esté más de 38. Menos de ese objetivo es el valor. Ya se considera como prehipertenso. Más de 14 niveles y para. Cuando el paciente tiene ya la presión 180 sobre 110, el paciente ya tiene hipertensión grado 3. Tiene que tomar 3 antihipertensivos. El objetivo de presión es menos de 130-80 sin llegar a 90-60, es decir, a la curva J. En las embarazadas hay que tener cuidado, ¿no? Con los antihipertensivos, ¿no? De ellos hay que dar 10 que dar 2, ¿no? Cuidado en el pino, topa. Se monitoriza la presión para evitar un aumento de la creatinina y del potasio. Por lo Y cuando está dando. Entonces hay que tener cuidado en relación a la alimentación, porque acá el patrón de alimentación es una dieta tipo DASH. La dieta tipo DASH es una dieta que tiene alta ingesta de potasio. Bajo sodio, alto sodio. Y tiene que tomar su vinito. Como el vino. ¿Qué vino tomaría su vinito? Aquí solo, ¿no? ¿Te da diabetes? ¿No? Esto es vino seco, pues. Aquí le llamo. Eso es bueno. ¿Qué más hay que hacer? Evaluar a los pacientes con de primera línea para descartar la enfermedad coronaria y medir la relación albúmina-creatinina y bueno. Entonces, el algoritmo de la hipertensión en el manejo del paciente diabético está acá, ¿no? Paciente más de menos de 150-90, hay que iniciar un agente hipertensivo, sea 10 igual a 2. O sea, 10 igual a 2 es el primer agente, ¿no? El enalapril, losartán, hipersaltán, olmesartán. Si el paciente tiene albuminuria o tiene enfermedad coronaria, ahí sí hay que agregar un calcio antagonista. Ese es de segunda meta. Y la tercera elección son diuréticos de Ciri. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente es hipertenso grado 1, con Y igual a 2. Si es hipertenso grado 2, hay que agregar alonipino. Hipertenso grado 3, los electrones, hidrocloro, alonipino y Y igual a 2. Ahora, si no controlan con esto, ya se llama una hipertensión resistente, que es el paciente que toma 3 medicamentos a una dosis completamente tolerable, incluido en ellos un diurético, y que no controla. En esos casos se le da espironolactona. ¿Ya? Entonces, al hipertenso resistente se le da espironolactona, porque muchos de esos pacientes tienen hiperaldosteronismo primario. ¿Ya? Hiperaldosteronismo primario, por eso la razón que damos es espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona. La cardiopatía isquémica dice que no se en adultos asintomáticos no se recomienda evaluar las arterias coronarias porque no mejoran los resultados. ¿Ya? Excepto si el paciente tuviera un soplo carotidio, ha tenido un TIA, un stroke, claudicación intermitente, enfermedad renal periférica o presión en el eje. Y en ello sí. ¿Qué es claudicación intermitente? ¿Alguien sabe? La claudicación intermitente, ¿alguien sabe? Es cuando el paciente camina una cuadra, 2 cuadras, se para, se cansa. ¿Por qué? Porque tiene enfermedad renal periférica. Ese es el síntoma. Así como el hormigueo, el hambre, el descanso, el síntoma de la neuropatía diabética, la claudicación intermitente es el síntoma de la enfermedad renal periférica. El paciente camina, hasta que se cansa. ¿Por qué se cansa? Porque llega menos sangre a los músculos de la pierna, del extremo inferior. Para y vuelve a caminar. Normal. ¿Cómo es la experiencia de la neuropatía? La neuropatía es el reposo de noche. Bilateral, la claudicación es en la mañana, al caminar. ¿Ya? Es distinto, ¿sí? Totalmente distinto. Cambia la cosa. ¿Ya? Es importante que usted sepa diferenciar. En falla cardíaca, a los pacientes hay que medir el ProBNP en el terminal. Hay que realizar un ecocardiograma en los pacientes que tienen ProBNP elevado. ¿Qué es el ProBNP? ¿Es una? Es que roja de los pies. El ProBNP.
Acá la bolsa de mi pacientito. Su promedio es 75. Para decir que tiene fe de cáncer,